with the elections coming up in 2020. Pero suficiente sobre mí, vamos a hablar de dónde se encuentra Estados Unidos y lo que podemos esperar para las elecciones del 2020. So where it stands right now is we have 25 Democratic candidates running for President of the United States. Ahora mismo tenemos 25 precandidatos presidenciales en el Partido Demócrata en los Estados Unidos. And that number is probably going to continue to grow because they tend to just want to have more people added on. Y ese número pareciera que va a seguir creciendo porque lo que quieren es una mayor cantidad de gente. But because of the characteristics that they're portraying and what they're trying to push as their policies, they're all moving more and more to the left. Pero por las políticas que están empujando a algunos de ellos, lo cierto es que el partido se está moviendo muchísimo más a la izquierda. And because they're moving more to the left, the likelihood is that you're going to see a re-election for Donald Trump, and that seems very likely. Y precisamente por ese movimiento tan hacia la izquierda del Partido Demócrata, pareciera que eso permitiría una elección del presidente Trump. And not only will you see a re-election of Donald Trump, but depending on how strong of an election it is, you will also see the Republican Party take back the House and hold on to the Senate. Y dependiendo de qué tan fuerte termina siendo la elección del presidente Trump, pareciera que el Partido Republicano recuperaría la Cámara de Representantes y quizá mantener el Senado. But the Senate is probably the most in question because there are quite a few races that are tighter than they normally would be. Pero el Senado es lo que se ve como mayor cuestionante, tomando en cuenta que hay varias elecciones senatoriales que se ven mucho más cerradas de lo que suelen ser. So this is important because, as we've seen in the past, when Republicans are in office, we try and have a much stronger relationship with our Latin American allies. Bueno, esta es una opinión, pero pueden ver que cuando los republicanos estamos en el gobierno, pareciera que tenemos mayor relación de cercanía con nuestros aliados latinoamericanos. Reagan, Bush 41, W. Bush, all were very strong on trying to promote as much as they could with developing Latin American countries as well as providing additional economic benefits. And I think that we are getting to a point that we'll see that from this current administration. Reagan, el presidente Bush padre, Bush hijo, tuvieron una relación muy cercana con América Latina, proveyendo ayuda, pero al mismo tiempo oportunidades de prosperidad y crecimiento, y creo que de ahora en adelante podremos ver algo similar en Estados Unidos. So obviously with some of the immigration reform and some of the things that have happened with Mexico and the United States, you've seen a little bit of a perceived pushback from the U.S. with Latin American countries. Y bueno, tenemos que reconocer que por el tema migratorio, principalmente con lo que es México, el Triángulo Norte, se pudiera ver como que hay un retroceso de la presencia estadounidense en la región. But I think that if you pay attention, you're actually seeing this is just how the president acts and how he's acted on other issues as well. And what it ultimately will end up becoming is a much stronger relationship after we get through this uncertainty. Y bueno, si a lo mejor han visto cómo es que actúa el presidente, este suele ser su modus operandi, y que lo que pasa es que luego de este tipo de encontronazos lo que hay es una relación que termina siendo más cercana. So beyond that, I think that if you take into account the fact that we are trying to get more involved and more invested economically in the region, I think that you'll see that the Republican Party retaking the Congress will actually benefit all of our sister parties. Y bueno, tomando en cuenta lo que es la tradición de relación entre los gobiernos republicanos y la región, el hecho de que el Partido Republicano retome la Cámara de Representantes pudiera beneficiar lo que es la relación con América Latina. But other than the election, I think the other thing that's really interesting about the U.S. right now is some of the things that we've changed with how we're running campaigns and how that will ultimately affect what your campaigns look like. Y creo que más allá de lo que es la elección en sí misma, algo bien interesante que está sucediendo en Estados Unidos es cómo se está transformando la manera en que se hacen campañas políticas y cómo eso va a tener impacto en campañas políticas en el resto del mundo, incluyendo la región latinoamericana. Obviously, you've probably read about the ongoing investigation about Russian interference in the U.S. elections. Muy probablemente han leído algo sobre lo que es la investigación de la interferencia rusa en elecciones americanas. And the reality is that social media and digital campaigning, and that applies to both Facebook and Twitter, but also to like WhatsApp and other platforms, is something that can be affected by multiple groups. Y lo cierto es que las redes sociales como son Facebook y Twitter, pero también otras,
como WhatsApp pueden ser afectadas por una gran cantidad de grupos. And so the U.S., with its massive budget that goes into spending for campaigns, we are kind of the forefront on what is going to be secure or cutting edge on applying these techniques in getting people elected. So 2020 will be a brand new type of campaign. Y con el gran presupuesto que tenemos en los Estados Unidos para temas de campaña, lo cierto es que vamos a estar en la vanguardia de la definición de lo que quiere decir campañas justas y al mismo tiempo seguridad en el uso de redes sociales. I mean, even in 2016, 40% of President Trump's political budget was spent on social media and digital advertising. Sí, incluso en el año 2016 el 40% del presupuesto de publicidad del hoy presidente Trump fue gastado en redes sociales. So our ability and quite frankly the ability of any organization to get a message out to the right people and be effective with that delivery is becoming a real reality. Y entonces eso quiere decir que la posibilidad de llevar tu mensaje hacia la gente correcta y al mismo tiempo entonces influenciar lo que es una acción se está volviendo cada vez más una realidad. So hopefully the 2020 election cycle is going to see a much more secure digital marketplace, as well as a better understanding of how to deliver messages to larger groups of people, because we're not trying to just target individuals. Y muy probablemente el 2020 va a poder presentar mayor seguridad en el uso de estas plataformas para poder llegarle a la mayor cantidad de gente, porque no solamente se trata de llegarle a los tuyos. And one of the key groups that's focused on that is the Young Republicans. We're engaged, across all social platforms, as well as making sure that we're trying to reach out to our sister parties around the world. Y una de las organizaciones que está en la vanguardia de ello es precisamente mi organización, los Young Republicans, que está buscando siempre llegar a una mayor cantidad de gente. So that's kind of the update from the United States. I'm not sure what additional information I can give you, but we're excited about the opportunities helping our sister parties around, and as well as I'm just happy to be here. Y bueno, eso es más o menos lo que puedo decirle como actualización de los Estados Unidos, lo que estamos contentos de poder ayudar y yo lo que estoy contento de estar aquí. Entonces ahora podremos entrar a una sesión de preguntas y respuestas, pero ante todo, big round of applause for Chris. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere saber sobre Trump? Hi, well, you already know my name. I'm Ricardo from Mexico, the national representative of the Latin American Youth Network. And I wanted to ask you about this topic, our president, Andrés Manuel López Obrador. As you have already seen during these last weeks, we had a problem between the USA and Mexico. Obviously, Ebrard resolved the problem, I think so. But what do you think about our president? Do you think that is a threat to the region? Do you think that this president is only sometimes related with Trump, that he tends to scare people and then he got results? Or what do you think about this president and problem? I think that Just a second, let me translate the question. La pregunta de Ricardo es cuál sería la opinión de Chris sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, si cree que es una amenaza o si cree que es algo similar al presidente Trump, en el sentido de que usa tácticas de miedo pero para conseguir resultados. So I think that he is taking a page kind of out of President Trump's book on pushing the envelope and then kind of bringing it back as a way to try and drive change. I think that we're seeing that happen with more people because of the 24-hour news and social media. You have to be kind of out there for people to pay attention to it. Yo creo que definitivamente hay una página muy similar en el libro de ambos y pareciera que lo que están haciendo es siempre llevar las cosas al límite, pero para después retroceder un poco y así obtener resultados, pero no solamente en estos dos presidentes, sino que cada vez más personas están aplicando las mismas tácticas por lo que es el auge del ciclo de 24 horas de noticias, pero también por las redes sociales.
I think this goes to the populism question earlier of there's definitely something that is scary about big groups of people getting really fired up, but that emotion is something that is almost required in order to get them to even be not apathetic. Y bueno, entonces esto pudiéramos relacionarlo con la pregunta que tuvimos en la anterior ponencia sobre el populismo, porque puede dar bastante miedo el que una gran cantidad de personas se encuentren así de rabiosas, pero al mismo tiempo la emoción es requerida para lograr acciones. They did a study in the U.S. that an average person spends 7 minutes a week thinking about politics. Y publicaron un estudio en los Estados Unidos que establecía que la persona promedio pasa 7 minutos por semana pensando en política. So, you know, I think that kind of scary thing that happens is a way to say, wake up to the issue. And it's not that it's happening. Like, I think that with Trump, you've seen certain things that have occurred that look like they're going over the edge, but he's always brought it back. Y bueno, entonces este tipo de actuación lo que de alguna manera u otra termina causando es que más personas se despierten sobre algunos temas, y con Trump ha habido varios episodios en los que pareciera que está en el borde del abismo, pero que finalmente termina retrocediendo. And same thing, I think, with your president. Y yo creo que eso se parece un poco a tu presidente. ¿Cuál es la visión de las relaciones diplomáticas con Panamá con el cambio gubernamental con el nuevo presidente que sería Nito Cortizo? Do you have any comment on the relations that the U.S. could have with the upcoming Panamanian governments? Not specifically. No de manera específica, lo siento. Sobre el impacto de China en Latinoamérica versus la política de Donald Trump para con Latinoamérica. ¿Cuál va ganando la batalla? So the impact of China in Latin America and Trump's policy on Latin America, who do you think is winning the battle between China and the U.S.? Speaking solely for myself, Y aquí estoy hablando a título personal. I think that one of the things that I saw in the Caribbean and one of the things that I see throughout Latin America is the investment by China has been a massive one, and it is having a real impact on the economies of the region. Algo que he visto en la región del Caribe, que es donde más trabajo, pero también en buena parte de América Latina, es el enorme nivel de inversión que está teniendo China en muchos de estos países y el gran impacto que definitivamente está teniendo en cada una de estas economías. That being said, I think that there's real strings attached to the Chinese investment, and Pero diciendo eso, tengo que decir que parece que hay condiciones bastante notables con este tipo de inversión china. so I think that like you need to be far-sighted when you're thinking about the relationships between China and the region and the U.S. and the region. Entonces yo creo que hay que mirar hacia el recuadro completo cuando uno está incurriendo en este tipo de intercambios con China, y también pensar en lo que es la participación de Estados Unidos en la región. You're popular. Hi, my name is Marlon Zamora from Nicaragua. I just want to ask you about what is a key strategy that you have to engage young people to politics that are not necessarily members of your party. La pregunta es qué tipo de estrategias usan en su organización para atraer jóvenes que no necesariamente son simpatizantes o miembros de la organización. So the reality is, because people spend so little time thinking about politics, you can't try and recruit them for political reasons. La realidad es que como la gente pasa tan poco tiempo pensando en política, tú no puedes atraerlos de manera política. That's one of the key factors to having a strong organization is it's not just about politics,
It's about shared values and shared vision. Y esa es una de las claves de tener una organización sólida que no sea solamente sobre política, sino sobre visión compartida y valores compartidos. So we do a lot of social events that have nothing to do with politics. Hacemos muchos eventos que no tienen nada que ver con política. And that brings different people in, and we can have relationships with them, and then eventually they become part of the political process. Y eso trae gente que no tiene nada que ver con el proceso político, pero a través de ahí pues podemos eventualmente irlos atrayendo y se vuelven activos políticamente. Hola, buenos días, mi nombre es John Osuna. ¿Usted piensa que las sanciones del presidente Donald Trump hacia Huawei es por la lucha en el orden mundial económico? Do you think the sanctions against Huawei is part of the fight for the world order, world domination? Get the camera. Again, speaking strictly for myself and not as representative of any organization, De nuevo, aquí hablando a título personal, no estoy hablando a nombre de ninguna organización. I think that economic sanctions are a means of trying to keep people on the same path as the rest of the world. I don't think it's a domination issue. I think it's more of a way to temper what's going on. Yo creo que no necesariamente las sanciones tienen que ver con un tema de orden mundial, sino para de alguna manera ayudar a que avancen por el mismo camino y más o menos ver cómo están las cosas. I'm gonna ask it in Spanish. Well, speaking of sanctions and world domination, do you think that all sanctions can be made equal? Because, for example, the world supports sanctions against Iran because it's not on the same path as most other countries in the world, democratically speaking. But the BDS movement, the boycott, divestment, and sanction movement, that's aimed at boycotting and imposing sanctions on Israeli economy until it resolves the Palestinian question, is not generally worldwide supported, especially not by the US, and it's deemed anti-Semitic. So can sanctions be effective if they're always that political? La pregunta es, ¿pueden las sanciones ser efectivas y suelen ser tan políticas? Y pone como ejemplo el hecho de que hay sanciones contra Irán porque no va avanzando hacia el mismo camino que el resto de la comunidad internacional, pero al mismo tiempo hay un consenso de varios estados en contra del movimiento para las sanciones hacia Israel por la cuestión palestina. Entonces, en resumen, ¿pueden ser efectivas las sanciones cuando se ve que hay un interés político dependiendo de hacia dónde se dirigen? Oh, thank you, Yassel, for inviting me to this wonderful. Sanctions are only effective if everyone buys in. If you don't have global support, then you probably need to revisit why the sanctions are supposed to be in place in the first place. And so I think that with different types of sanctions, they have different impacts. And specifically to what you're talking about, I think that there's a real kind of realpolitik that goes into whether or not a sanction is successful or not. Yo creo que para que funcionen las sanciones tiene que haber cierto consenso global, porque de lo contrario no termina teniendo la credibilidad necesaria para ello. Y específicamente hablando de los casos que se mencionaron de Irán e Israel, hay un gran factor de realpolitik que hace que no terminen siendo lo suficientemente efectivos. Sí. Una última pregunta. Yes, hi.
My name is Francisco from Argentina, and my question is regarding Donald Trump saying about possible military intervention in Venezuela. And my question is if you think this is something that's real and that it's likely to happen, or instead it's just a threat coming out of some kind of impulse. La pregunta es sobre una posible intervención militar en Venezuela. I don't know. I guess is the only answer I can give. I think that if I had to guess, I would say that it's part of a larger narrative or a larger conversation that's going on. I don't think he's taking it off the table though. No te puedo decir que sé de las posibilidades de eso que describes. No creo que tengo la respuesta para ello. Sin embargo, tengo que decirte que no me parece que es una carta que está retirando de la mesa. Entonces, Obviously, we're very concerned about the situation now. I've worked with groups in the U.S. that are sending food and medicine. I've worked with groups that are in Colombia that are dealing with the immigration issue. So it's a very real issue, but I don't know what the solution is. pero es un tema que nos preocupa muchísimo. Yo personalmente trabajo con muchas organizaciones en Estados Unidos que envían comida y insumos médicos hacia Venezuela, pero también trabajando en Colombia por los temas migratorios. Es un tema que nos preocupa muchísimo, pero no te podría decir cuál sería la solución a ello. Entonces, muchísimas gracias a Chris Godbey por su ponencia. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Byron Rodríguez, representante de Guatemala, le estará haciendo entrega del presente. You're getting a small present from Byron, who came all the way from Venezuela, from Guatemala. Muchísimas gracias. You can take out the approval of signature. Y un fuerte aplauso para Chris. Y entonces ahora viene